Neonato de 28 días que es traído a la consulta porque hace 7 días presenta vómitos alimentarios frecuentes. Al examen se encuentra sequedad de piel y mucosas palpándose tumoración de 1.5 centímetros en el abdomen superior. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Hipertrofia del píloro, ¿no? Habitualmente se da entre la tercera y cuarta semana de vida, ¿no? Habitualmente en neonato primogénito, ¿ya? Bueno, acá la tumoración de 1.5 en mi abdomen superior ya te dice mucho, ¿no? Habitualmente el paciente es la etapa más o menos donde más se presenta, ¿no? Justo al final del primer mes. Acá el diagnóstico sería hipertrofia del píloro, es la estrechez y elongación del canal pilórico, ¿ya? Debido a la hipertrofia de la capa muscular circular, es que causa una obstrucción gástrica, pues, ¿no? La prevalencia aproximadamente 1.5 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. Habitualmente es más frecuente en raza blanca, más frecuente en varones que en mujeres, de 4 a 1, y la mayor incidencia primogénito varón. Esa es la mayor incidencia. También hablan que el grupo sanguíneo más común donde se puede presentarse en los tipo B y en el grupo O. Puede existir historia familiar, ¿ya? Y habitualmente se puede observar en gemelo, pues, ¿no? La edad de presentación va entre los 2 y 8 semanas de vida, ¿ya? Vómitos no biliosos en proyectil, ¿ya? Esa es la característica, vómitos no biliosos en proyectil. Es decir, son vómitos lácteos que aproximadamente después de los 15-20 minutos o 30 minutos de haber lactado, el paciente vomita de forma muy rápida, en proyectil le hablan, ¿no? Pero no son vómitos biliosos. Ya habitualmente permanece el paciente hambriento, quiere lactar más el paciente, ¿no? Pero habitualmente la imposibilidad en este caso de la hipertrofia que tiene va a conllevar que nuevamente vomite. Hipercloremia con hipocalemia, ¿no? Debido al vómito, lo que va a condicionar, ¿no? Por lo tanto va a llevar una alcalosis metabólica, y lo que ustedes pueden evidenciar son rectaciones gástricas de izquierda a derecha. Pueden palpar la oliva vulvar, ¿ya? Ictericia se puede ver en estos casos, y algún grado variable de deshidratación por los vómitos. Ahora, los criterios ecográficos que habitualmente ustedes deben tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque les dan la ecografía y a veces en la ecografía no les dan el diagnóstico, no les dicen hipertrofia, les dan solamente los valores y ustedes tienen que hacer el diagnóstico, ¿no? Se hablan como criterios de diagnóstico cuando la longitud del canal es más de 16, cuando el diámetro del píloro en este caso es más de 11 milímetros y el espesor de la muscular es más de 3 milímetros, ¿no? O sea, estos son los valores para poder catalogarlos. Mayor de esos valores catalogamos una hipertrofia congénita de píloro. Neonato de 21 días con un peso con bajo peso al nacer, presencia de sangre en heces, neumatosis intestinal en la radiografía simple de abdomen. ¿Qué diagnóstico explica estos datos? Tiene 21 días, es un bajo peso, hay sangre en las heces y hay neumatosis intestinal. Es una hernia inguinal, una apendicitis, un hilio meconial, un absceso de psoas, una enterocolitis necrotizante neonatal. ¿Qué creen ustedes? Habitualmente hay una asociación, ¿no? Prematuridad, bajo peso, habitualmente va con una patología que es bastante frecuente en neonatología, que es la enterocolitis necrotizante, ¿ya? Y las características de la neumatosis intestinal es bastante frecuente en este tipo de casos, ¿ya? Acá el diagnóstico correcto sería enterocolitis necrotizante neonatal. Y entonces habíamos mencionado enterocolitis necrotizante, en este caso es una lesión isquémica necrótica que suele afectar el ilion distal y el colon proximal, ¿ya? Esa es la localización más frecuente, ilion distal y colon proximal. Lógicamente, por ese motivo va a condicionar una sepsis bacteriana, afecta a prematuros y a bajo peso, ¿ya? Como les había mencionado, el grupo de pacientes que más afecta son aquellos prematuros y aquellos bajo peso. La lactancia materna es un factor protector, lógicamente va a proteger que el paciente pueda conllevar a hacer este tipo de cuadros. Y la clínica que van a encontrar ustedes, sangre en las heces, un 85% de los pacientes hacen este síntoma, distensión abdominal, vómitos biliosos, retención gástrica, ¿ya? Signos de sepsis y asas palpables. Los signos radiológicos habitualmente van a encontrar estos: una asa fija, una neumatosis intestinal, neumoperitoneo, una neumatosis portal, que no es tan frecuente,
Y habitualmente pueden haber secuelas de NEC, ¿ya? En el intestino, o sea, las secuelas que nos va a producir la enterocolitis necrotizante es el síndrome de intestino corto y la estenosis colónica, pues, ¿no? Lo que nos sirve para el diagnóstico es una radiografía simple de abdomen, en la cual ustedes primero van a poder evidenciar en una primera fase un edema a nivel de las asas. Posteriormente van ustedes a evidenciar una neumatosis intestinal, que es el signo que habitualmente nos da el diagnóstico de NEC, ¿ya? Y posteriormente podemos evidenciar un patrón en migas de pan con una asa fija y gas a nivel de la vena porta, ¿no? Eso siempre y cuando lógicamente exista perforación. Y lo otro es que vamos a encontrar un neumoperitoneo. El diagnóstico o el tratamiento, perdón, médico o quirúrgico habitualmente dependiendo, pues, ¿no? Habitualmente la mayoría de tratamientos van muy bien con el tratamiento médico, que es NPO, por un buen tiempo. A veces puede ir entre 7 y 10 días en la cual no se le da nada. Ese paciente lógicamente tiene que ir en NPT, ¿ya? O nutrición parenteral total, ¿ya? Y el quirúrgico dependiendo de la afectación, pues, ¿no? Si es que la afectación ha sido muy grande, en todo caso va a tener que ir a resección este paciente. Acá ustedes ven, miren, si ustedes ven acá, esta es una neumatosis intestinal. ¿Ven cómo se dibuja? Se dibuja muy bien en esta radiografía. Y este es el patrón de migas que le llaman, ¿no? En la cual hay una asa fija. Esta es la asa fija, ¿no? Eso habitualmente es... y acá ustedes ven, aparte de eso, miren el neumoperitoneo acá. ¿Ven? Acá está el hígado y miren cómo entre el hígado y... bueno, acá no se ve muy bien, pero acá el hemidiafragma, ¿ya? Cómo se dibuja el neumoperitoneo. Un lactante de 1700 gramos sufrió asfixia al nacer y después de maniobras fructíferas de reanimación tuvo numerosos episodios apnéicos. Al tercer día de vida empezó a vomitar y presentar distensión abdominal con evacuaciones sanguinolentas. El diagnóstico más probable es un NEC. ¿Por qué motivo? Este niño tiene factores de riesgo. 1, bajo peso. 2, asfixia. O sea, este paciente ha tenido problemas al momento del nacimiento. Entonces, ¿qué va a condicionar la asfixia? Una pobre oxigenación. ¿En qué lugares? En los órganos que no son los más importantes, porque una vez que haya una asfixia, lo que va a hacer el organismo es hacer que haya oxígeno. ¿En dónde? Cerebro, corazón, riñones. Ya, son los 3 órganos que habitualmente van a preservar. Entonces, en el resto de lugares lo que hace es hacer una vasoconstricción y hacer que se produzca una menos oxigenación a ese nivel. Entonces, por toda esta sintomatología, es fácilmente pensar, si el paciente comienza a vomitar y a tener distensión abdominal y comienza a tener ustedes evidencia de unas deposiciones sanguinolentas, tienen que pensar que en este caso este niño ha hecho un NEC, ¿ya? Entonces, es parte de la sintomatología, pues, ¿no? Entonces acá el diagnóstico es la B, enterocolitis necrotizante. Un recién nacido de 2 días de edad es llevado al hospital por presentar hipoactividad, pobre succión, con antecedentes de madre sin control prenatal y ruptura de membranas 36 horas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Sepsis qué? 2 días, hipoactivo, pobre succión, antecedente de madre sin control, RPM 36 horas. Es una sepsis neonatal, estamos totalmente de acuerdo con ese diagnóstico, pero es una sepsis neonatal temprana o tardía. ¿Cuál es la definición en todo caso? 72 horas, ¿no? Es 72 horas, ese es el punto de corte para sepsis neonatal. Entonces acá el diagnóstico tiene 2 días, es decir, tiene 48 horas. Esta es una sepsis neonatal temprana, ¿ya? Recién nacido con antecedentes maternos de ruptura de membranas, 48 horas. ¿Qué conducta usted debe seguir? ¿Qué hacemos? Observar si hay signo de alarma, solicitar una glicemia, electrolitos, gases arteriales. ¿Me sirve? O sea, se supone que es un paciente que tiene RPM 48 horas en 48 horas antes del nacimiento. ¿Qué tengo que pensar? Que este paciente me va a hacer una sepsis temprana, ¿no? Entonces, la glicemia me sirve, electrolitos me sirve, gases arteriales me sirve para poder definir que realmente tiene una sepsis. No. Solicitar la glicemia, calcemia, hematocrito, grupo sanguíneo, RH, tampoco me sirve para el diagnóstico. Administrar ampicilina y amicacina de manera profiláctica,
¿Eso se hace? Ojo que todavía no tengo el diagnóstico, ¿eh? Solicitar un hemograma, recuento de plaquetas y proteínas C reactiva y un hemocultivo, eso sería lo más lógico, ¿no? Eso sería lo más lógico antes de iniciar terapia antibiótica, es primero tener la evidencia que realmente ese paciente está infectado, ¿no? Entonces es solicitar un hemograma, ver si es que hay plaquetopenia, cómo están los reactantes de fase aguda y en este caso y lógicamente un hemocultivo para poder determinar luego si es que realmente ha habido un germen o determinar el tipo de germen que pudiera estar dando esta infección. Entonces aquí el diagnóstico o en todo caso la conducta más adecuada sería tomar estos análisis de laboratorio y si en todo caso alguno de ellos me saliera positivo, en todo caso inicio. Ahora, cambiaría la pregunta si es que les dan acá algunos datos de que el paciente es tipo activo, pobre succión y tiene fiebre, cambia. Ahí lógicamente ustedes tendrían que marcar administrar, no profilácticamente, sino dar tratamiento empírico. La palabra no es profilaxis, es tratamiento empírico, ¿no? Ahí cambiaría la pregunta si es que se lo dan de manera diferente. Entonces, pero acá solamente les dicen ustedes que hay la sospecha de, ¿no? Porque no sabemos si realmente tiene una sepsis neonatal, solo les dice que tiene RPM. ¿Qué conducta van a hacer? Es realmente corroborar si hay una sepsis o no. Listo, acá la respuesta sería solicitar un hemograma, recuento de plaquetas, proteína C reactiva y en este caso a ver, la sepsis neonatal habíamos mencionado, es un síndrome clínico caracterizado por manifestaciones sistémicas, pues, ¿no? Nos va a dar habitualmente dentro de las primeras 4 semanas de vida, ¿ya? Y en la cual vamos a tener un hemocultivo positivo. Cuando hablamos de sepsis temprana, es cuando la evidencia de sepsis es antes de las 72 horas de vida. Habitualmente el germen es de origen cognatal, es decir, es por a nivel de intraútero. Este tipo de sepsis me va a dar un porcentaje de meningitis aproximadamente el 30% y su mortalidad va de 40 a 58% y es de presentación rápida, ¿no? Te va a dar síntomas rápidos, ¿ya? Habitualmente los gérmenes más frecuentes, estreptococo del grupo B, gran negativos, entéricos, que en este caso puede ser E. coli, listeria, ¿ya? Los gérmenes más frecuentes que producen sepsis neonatal, en este caso son, acuérdense, a la cabeza, acá en el Perú es E. coli, ¿ya? Es el germen más frecuente. En Estados Unidos, pues el germen más frecuente es estreptococo grupo B, ¿ya? Otro germen que produce es listeria, ¿ya? Que es un gram positivo, es un bacilo gram positivo, un cocobacilo, perdón, gram positivo, ¿ya? Sepsis tardía, como ya habíamos mencionado, el punto de corte 72, es después de las 72 horas de vida. Habitualmente la adquisición es o nosocomial, porque el paciente estuvo en la permanencia hospitalaria, o fue adquirida en la comunidad. Entonces va a depender de la rapidez con la que se instale posteriormente de los 3 días el cuadro y de la severidad que pueda dar para ustedes poder decir si es que el paciente ha hecho una sepsis nosocomial o intrahospitalaria. La presentación insidiosa habitualmente es más insidiosa, tiene un mayor riesgo de meningitis. Mira, con respecto a la anterior, a sepsis temprana 3%, acá tiene un riesgo de 30%, ¿ya? Un mayor riesgo, pero tiene una mortalidad menor, que va de 10 a 15%. Los gérmenes más frecuentes, también estreptococo grupo B, listeria y gérmenes de la comunidad, pues, ¿no? Como puede ser estafilococo, neumococo y ese tipo de gérmenes, ¿ya? Factores de riesgo. Como ustedes verán, ahí hay un montón de factores de riesgo. ITU, corionoitis. Con respecto al RPM, a la ruptura prematura de membranas, miren, si es mayor de 18 horas, ¿ya? Entonces ustedes tienen que sospechar, ese es un factor de riesgo ya de sepsis. Ahora, si tiene 18 a 24 horas de RPM, la probabilidad aumenta 5 a 7 veces. Y si tiene un tiempo mayor de 24 horas, esa probabilidad aumenta 10 veces lo normal. Entonces, cuanto más horas, más riesgo tiene ese paciente de poder tener sepsis. La fiebre materna. Si la madre oscila entre 37 y 38, tiene 4 veces más riesgo de hacer sepsis, el nene. Y si tiene una fiebre más de 38 grados, la mamá tiene un riesgo de 10 veces más de lo normal. Otros factores de riesgo, colonización de estreptococo grupo B, relacionados con el parto, ¿no? En la edad materna, ya sea edad añosa o en todo caso las mamás muy jóvenes.
antecedentes de parto prematuro y nivel socioeconómico. Los factores de riesgo para el recién nacido, si tenemos que es un nene de bajo peso, ya es un factor de riesgo. Podemos decir, si nace y tiene un RPM de 48 horas y es bajo peso, aparte de eso, tiene doble factor de riesgo. La edad gestacional, un prematuro es también un mayor riesgo. El que el paciente haya tenido o haya requerido de reanimación conducida, en este caso también es otro riesgo a nivel del niño, ¿no? La caterización o la intubación prolongada más de 14 días también es un factor de riesgo. Caterización en condiciones no asépticas y alimentación parenteral o parcial o total, ¿no? O sea, todas esas son riesgos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Habíamos mencionado que el cuadro clínico en neonatología se parece mucho en casi todas las patologías. Ya ahí les menciono todas la sintomatología que pueden ustedes encontrar: letargia, irritabilidad, pobre succión, ¿no? Puede haber una pobre perfusión, por lo tanto el llenado capilar puede estar lento, una cianosis, palidez, petequias, vómitos, diarreas, taquicardia, el paciente puede tener quejido, aleteo nasal. El quejido y aleteo nasal son dos cositas que habitualmente te indican dificultad respiratoria marcada, ¿ya? Retracciones costales, apneas, taquicardia, ¿ya? Puede haber hipo e hiperglicemia, ¿no? Acidosis metabólica. Laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? Habitualmente podemos encontrar leucocitosis, o podríamos encontrar una leucopenia, ¿no? En el 50-70% de los neonatos sépticos habitualmente encontramos este tipo de valor, ¿no? Pero tiene una poca sensibilidad y especificidad, o sea, el hemograma no nos sirve de mucho. ¿Qué es lo que nos sirve más? Es el índice inmaduros, ¿ya? Sobre los maduros, ¿ya? Inmaduros sobre totales, ¿no? En este caso un valor mayor de 0,16. Y si es inmaduros sobre maduros, porque hay dos índices, ¿no? Uno es el inmaduros sobre totales, es decir, abastonados sobre el total, tanto la suma de abastonados con neutrófilos, ese valor es si es mayor de 0,16. Ahora, si la relación es de inmaduros sobre maduros, ya, la relación es mayor de 0,2 o 0,20. Ya, eso tiene una sensibilidad de 40-60% y una especificidad de 75% con un alto valor predictivo negativo. Acá les había mencionado mayor de 0,16 a las 24 horas, mayor de 0,12 a las 24, 40, 72 horas y de 0,2 en mayor de 72 horas. Puede haber trombocitopenia, ¿ya? Sobre todo en neonatos sépticos. El PCR tiene una especificidad de 80% y tiene una utilidad aproximadamente, se va a dar en el lapso de las 12 a 24 horas de infección. La procalcitonina tiene una buena sensibilidad, 70-90%, una especificidad de 80%, pero se hacen en muy pocos lugares, ¿eh? Habitualmente en el seguro, en una que otras clínicas particulares, ¿no? Al menos en MINSA, no sé si en la maternidad habrá, pero al menos en los hospitales donde yo he elaborado no hay procalcitonina. Sepsis neonatal, ¿ya? El tratamiento, acuérdense que el tratamiento de una sepsis neonatal es empírico, ¿ya? Siempre va a ser empírico, y luego de que tengamos el hemocultivo podamos hacer la rotación de tratamiento. Si nosotros diagnosticamos o estamos frente a una sepsis neonatal temprana, tenemos que poner, pensando en los gérmenes que afectan o que mayormente pueden afectar al paciente. Acá podemos decidir por una ampicilina, ¿ya? Más un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación, que en este caso es la cefotaxima. Ya, acuérdense en que en neonatología la ampicilina nunca se quita, ¿ya? Se pueden cambiar la amicacina, la cefotaxima, cualquiera de ellas, pero la ampicilina no se debe de quitar por la Listeria monocitógenes, ¿no? La Listeria monocitógenes es sensible a amicacina, ¿ya? Es muy sensible a amicacina. ¿Y cuál es su otro? Si en todo caso fuera resistente a amicacina, ¿cuál es el otro antibiótico de elección para la Listeria? Los que están en el seguro deben saber. Cotrimoxazol endovenoso. Ya, es la otra alternativa. O en todo caso, si tenemos un neonato con ranapicilinas, la opción es cotrimoxazol endovenoso para Listeria monocitógenes, ¿ya? Ahora, si es de inicio tardío, va a depender, pues, ¿no? Durante la hospitalización, depende. Podemos utilizar oxacilina, pensando en todo caso en
en un Staphylococcus aureus puede ser oxacilina más aminoglucosa o cefotaxima, pensando en una pseudomonas, si es que pensamos que es una intrahospitalaria. Vancomicina en los casos de estreptococo es resistente a meticilinas. Clinda o metronidazol bajo sospechas de anaerobios, ¿ya? Meropenem, cefepime, piperacilina, ciprofloxacino también lo podemos usar, pero va dependiendo no son los tratamientos de elección de inicio, ¿no? Habitualmente va a depender de cómo el paciente evolucione con la terapia inicial, y luego de ahí, de acuerdo al hemocultivo que tengamos. Anfotericina habitualmente utilizamos cuando el paciente tiene sospechas de cándida, ¿no? Las sospechas de candidiasis sistémica en neonato habitualmente es plaquetopenia, ¿ya? Habitualmente plaquetopenia y no mejoría clínica, ¿no? Lógicamente con estancia prolongada. Esas tres cositas te hacen pensar de que probablemente tenga una candidiasis sistémica. Aciclovir ante la sospecha de una infección herpética sistémica, ¿no? Dice, recién nacido de 30 minutos de vida, con edad gestacional de 39 semanas, nacido en domicilio, es llevado a la emergencia con pisamiento de cordón umbilical y con placenta conectada. La complicación más precoz, ¿cuál es? Hace 30 minutos este niño nació en la casa, es llevado al hospital, en este caso, ¿no? A la emergencia, y en la cual lo encuentran con pinzamiento umbilical y con placenta conectada. ¿Cuál va a ser la complicación en este caso? ¿Va a ser sepsis? ¿Va a ser anemia? ¿Va a ser hiponatremia? ¿Va a ser policitemia o hipoglicemia? ¿Y por qué no anemia? Porque está pinzado, ¿no? ¿Y por qué no policitemia? Porque está pinzado. Si no les darían el dato de pinzamiento, han visto con una sola palabra cómo cambia, ¿no? Si no estuviera pinzado esa placenta, el paciente pudiera ser, si la placenta está hacia arriba, lógicamente te va a dar policitemia, y si la placenta hacia abajo va a ser anemia, ¿no? Una anemia marcada probablemente. Entonces acá lo que lo salva a este nene es el pinzamiento. ¿Y cuál es un gran problema? Es que fue parto domiciliario, pues, ¿no? Entonces su complicación más probable es que este niño se infecte, ¿no? O sea, una sepsis precoz. Asociación apropiada de antibióticos para tratar una sepsis en el recién nacido. ¿Cuál es la asociación de elección empírica? Lógicamente la asociación empírica que usamos. Ya hemos mencionado gentamicina, cefalotina, amicacina, penicilina, clonfenicol, ampicilina, vancomicina, amicacina, ampicilina. Habíamos mencionado que siempre va ampicilina y un aminoglucósido o una cefalosporina, ¿no? La que tiene o contiene esas dos es la respuesta, la E. Amicacina más ampicilina. El tratamiento de elección para las infecciones neonatal de Listeria meningocitogenes es ampicilina, y si no se lo ponen, no se olviden, es cotrimoxazol, ya, endovenoso. En Minsa no hay, pues eso hay en el seguro, tío. Enfermedad de membrana hialina. La enfermedad de membrana hialina afecta principalmente a aquel recién nacido prematuro, ¿no? En aquel, el más frecuentemente involucrado es el prematuro. Entonces ahí la respuesta es prematuro. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal, en este caso, es una causa de mortalidad importante, muy importante. ¿Quiénes conforman el síndrome de dificultad respiratoria? Todas estas enfermedades: la taquimia transitoria del recién nacido, la enfermedad de membrana hialina, el síndrome de aspiración meconial, la neumonía connatal o neonatal, hipertensión pulmonar, neumotórax espontáneo o neumomediastino también que pudiera haber, ¿no? O sea, todas esas patologías nos van a dar un síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Habitualmente este síndrome va a afectar al 2 al 3% de los recién nacidos que requieren hospitalización, y la incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional, es decir, que a menor edad gestacional, mayor problema va a tener el paciente o mayor porcentaje de síndrome de dificultad respiratoria tiene. ¿Ya? El 60% de los recién nacidos antes de las 28 semanas, 60% antes de las 28 semanas y 5% después de las 37 semanas. Para poder catalogar el síndrome de dificultad respiratoria, nosotros utilizamos un score, ¿no? Que es el score de Silverman-Anderson, que valora en este caso 5 características que las mencionan acá en este cuadrito,
aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, retracciones externales y disbalance tóraco-abdominal. Les da un puntaje muy similar en este caso que el APGAR, ¿no? 0, 1, 2, ¿ya? Y de acuerdo a las características de cada una de ellas se va a dar una valoración de leve de 1 a 3, moderado de 4 a 6 y severo de 7 a 10. De acuerdo a eso nosotros catalogamos el síndrome de dificultad respiratoria. Ahora, ¿cuál es la característica de las más frecuentes? Las características del más frecuentes tenemos las siguientes: la taquipnea transitoria, la enfermedad de membrana hialina y el síndrome de aspiración meconial. Otro nombre con el cual se conoce la taquipnea transitoria es el síndrome de Avery o el pulmón húmedo o síndrome de distrés respiratorio tipo 2. ¿Ya? Esto habitualmente ustedes lo van a ver en recién nacidos a términos o en algunos pacientes pretérminos que son mayores de 35 semanas, ¿ya? Nacidos habitualmente por cesáreas o por un parto vaginal muy rápido. ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología en este caso? A que hay el retraso en la absorción del líquido a nivel de los pulmones fetales. Cuando un nene nace por parto normal, las contracciones uterinas lo que van a hacer al momento de que el paciente comienza a descender por el canal del parto, comienza a eliminar el líquido, que habitualmente el líquido amniótico que tenemos a nivel pulmonar. Entonces esas contracciones van a conllevar que el nene puede eliminar adecuadamente bien ese líquido. Si es un paciente que evitas el pasaje por el canal del parto y hace cesárea, entonces ese paciente lógicamente al momento de nacer va a tener una mayor cantidad de líquido amniótico a nivel pulmonar y por lo tanto les puede hacer taquipnea transitoria. ¿Ya? Esa es la fisiopatología de por qué motivo se produce la taquipnea transitoria. Es el no pasaje por el canal del parto o en todo caso un parto que ha sido extremadamente rápido, ¿no? Que existe lógicamente. La clínica, ¿cómo va a manifestarse? Habitualmente va a haber dificultad respiratoria que puede ser de leve a moderada, ¿ya? Y que habitualmente mejora con los días, ¿ya? Puede en todo caso utilizarse pequeñas cantidades de oxígeno, habitualmente puede ir a cánula binasal o a cabezal o en algunas ocasiones podemos utilizar CPAP, ¿ya? Que habitualmente en un par de días mejora. Radiológicamente ustedes van a encontrar que puede haber marcas vasculares pulmonares, es decir, que van a haber un mayor aumento de la trama vascular, ya que van a estar prominentes, ya un líquido que puede ocasionar una cisuritis, ya puede haber una hiperaireación, ya, y el diafragma habitualmente están previos. No van a encontrar ustedes broncograma aéreo. La enfermedad de membrana hialina es también llamado síndrome de distrés respiratorio tipo 1, ¿ya? En la cual, en este caso, el agente o el neonato más involucrado es el pretérmino, lógicamente, en aquel pretérmino menor de 35 semanas, en aquellos pacientes que son hijos de madres diabéticas y aquellos nenes que vienen de embarazos múltiples. La fisiopatología es la ausencia o déficit de surfactante, es decir, que aquí no ha habido la maduración adecuada del pulmón, y por lo tanto va a haber un déficit de surfactante que lo que va a conllevar al colapso del alveolo. El surfactante es una sustancia que lo que va a condicionar es que el alveolo no se colapse. Por lo tanto, al haber una deficiencia o al haber una ausencia total del surfactante, entonces el paciente va a colapsar los alveolos y por lo tanto va a tener inconvenientes para la ventilación-perfusión. Entonces, habitualmente el paciente les va a hacer un distrés precoz, cianosis progresiva y estertores inspiratorios, ¿no? Habitualmente va a haber sibilancias, roncantes, subcrépitos y todo ello. Dentro de la radiología, en la próxima lámina les voy a mencionar cómo es las características de cada una de ellas, ¿ya? Porque hay de diferentes tipos se cataloga. En cuanto al síndrome de aspiración meconial, habitualmente se da en el recién nacido a término o postérmino que habitualmente ha padecido de un sufrimiento fetal agudo. Es decir, aquel nene en el cual ha habido alguna noxa que conlleve un sufrimiento dentro del intraútero, eso es lo que va a conllevar a que haya una hipoxia, ¿ya? Y por lo tanto el esfínter anal se va a abrir, ¿ya? Y por lo tanto va a emitir meconio, pues un meconio que lógicamente va a impregnar en toda la piel y mucosas y lógicamente lo puede aspirar. Y eso es lo que condiciona, este meconio es una sustancia irritante, una sustancia química que va a irritar toda la vía respiratoria y lógicamente va a conllevar a una neumonitis química, ¿ya?
Acá, como menciona, es aspiración de meconio ocasionada por la obstrucción aérea, por formación de tapones y atrapamiento aéreo, y va a ocasionar una neumonitis química, pues, ¿no? Clínicamente ustedes van a encontrar al paciente con una hiperinsuflación pulmonar, ¿ya? Y la clínica previamente que ha tenido de sufrimiento fetal, pues, ¿no? Dentro de la radiografía van a encontrar una hiperinsuflación pulmonar, infiltrados algodonosos, parchados, ¿ya? Y pueden encontrar ustedes un neumomediastino o neumopericardio, pues, ¿no? O aire ectópico, ¿no? Que le llaman, o síndrome de fuga de aire, ¿no? Esa es la característica de la enfermedad de membrana hialina en cuanto a al tipo en cuanto al tipo de radiografías que pueden encontrar, ¿no? Lo dividen en grado 1, que es granular o fino. Si ustedes ven, hay pequeños granulitos en este sector, ya, que habitualmente puede haber cisuritis, como en este caso, ¿no? Una pequeña cisuritis. Aumento de opacidad, aumenta un poco la opacidad. Tercer grado, no se define el corazón, ¿ven? Si ustedes ven, la definición del corazón no es muy buena, ¿no? Ven como una imagen como algodonosa acá, ¿no? Bien reticular. Y pulmón blanco, que es el grado 4, en la cual prácticamente ustedes ven todo blanco, pues, ¿no? Esa más o menos son los estadios por los cuales pasa. Lógicamente un pulmón blanco es un paciente que lo más probable es que tenga ausencia de surfactante, es un paciente que probablemente tenga menos de 28 semanas, porque el surfactante se comienza a producir a partir de las 28 semanas. Entonces, si es un nene que nace con 32 o 31 semanas, probablemente ustedes se encuentren con alvéolos todavía, o sea, tienen un cierto grado de surfactante y por lo tanto no va a ser un colapso total, ¿no? Vayamos a preguntas. En el prematuro que al nacer presenta dificultad respiratoria, la causa más frecuente es el prematuro que nace con dificultad respiratoria. ¿Cuál es la primera causa de dificultad respiratoria en el prematuro? Enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 2, ¿ya? Entonces la respuesta es la C. Recién nacido de 12 horas de madre primípara de 18 años. Madre primípara de 18 años. El nene tiene 12 horas. Quien a las 32 semanas presentó infección urinaria gestacional desencadenando el parto. Al examen, el peso al nacer 1400 gramos, test de Silverman-Anderson de 6, es decir, tiene un distrés respiratorio moderado. Hemograma normal. ¿Cuál es el diagnóstico de primera elección? Es una taquimia, es una neumonía, es un síndrome de aspiración, es una membrana hialina, es una cardiopatía congénita. Estamos hablando que es un nene de 12 horas, ¿no? Madre, ya, 18 años, primípara, 32 semanas. La mamá tuvo infección urinaria que desencadenó el parto, ¿ya? Pero este nene aparte de prematuridad, tiene bajo peso y tiene síndrome de distrés respiratorio. Y por tan solo tener 32 semanas, este nene, de hecho, que le va a hacer una enfermedad de membrana hialina, porque la cantidad de surfactante no es el adecuado. Pudiera ser una sepsis neonatal, también podría ser una sepsis neonatal que te puede dar, pero entre las dos, la más frecuente va a ser por el grupo etario de 32 semanas, la respuesta ahí sería una membrana hialina, ¿ya? Enfermedad de membrana hialina del prematuro se debe a la falta de, ya les había mencionado, surfactante pulmonar, ¿ya? La presencia de dificultad respiratoria en el recién nacido prematuro. ¿Cuál es la causa más probable, más frecuente? Ya lo había mencionado, enfermedad de membrana hialina. Recién nacido 39 semanas por cesárea con dificultad respiratoria, quejido inconstante, tiraje subcostal, aleteo nasal leve, retracción sifoidea, ruidos normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este ya no es prematuro, ¿no? Este nene tiene 39 semanas y nació por cesárea. ¿Cuál es? Taquimia transitoria, ¿no? O síndrome de distrés respiratorio tipo 2. Y o enfermedad de Abri, ¿no? Recién nacido de 38 semanas por cesárea electiva, peso al nacer de 2.500 gramos, ¿ya? 38 semanas, 2.500 gramos, líquido amniótico normal, Adgar 8-9. En la primera hora de vida presenta dificultad respiratoria, murmullo vesicular normal en ambos campos pulmonares, leucocitos de 19.500, bastones 2%, hematocrito 45, PCR 0, glicemia 52, radiografía de tórax, hiperdeviación y cisuritis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 38 semanas, que nace por cesárea, es un bajo peso, ¿ya? Líquido amniótico normal, Adgar normal,
y luego de algunas horas hace dificultad respiratoria. Leucocitos para esta hora de vida, ¿no? Es normal, es hasta 25.000, es un rango normal, entonces no podemos hablar que pudiera ser una sepsis. Entonces acá el diagnóstico sería taquimia transitoria. Recién nacido 38 semanas con líquido amniótico meconial, espeso, Apgar de 3, síndrome de dificultad respiratoria inmediato, tórax abombado, cianosis central. El diagnóstico clínico acá es un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Es 38 semanas con un Apgar bajo, ¿no? Con dificultad respiratoria inmediata, ¿no? Un tórax ensanchado, bombado, cianosis, nene hecho, se ha aspirado, ¿no? Síndrome de aspiración meconial. Recién nacido de parto prematuro, de parto autóxico, de 3 kilos, con antecedentes maternos de infección urinaria en el tercer trimestre. Presentó 37.8 grados centígrados, Apgar 3 al minuto y 7 a los 5 minutos. Dificultad respiratoria, un ciclo de Anderson de 8. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Primero, parto autóxico, no me dan si es prematuro o no, pero con 3 kilos lo más probable que sea a término. Antecedente materno, infección urinaria en el tercer trimestre, y la mamá está con 37.8, ¿no? Está subfebril. Un Apgar bajo al minuto, al primer minuto, con una leve recuperación, dificultad respiratoria, con un Silverman de 8, es severa. ¿Cuál es el diagnóstico? Este es un neumotórax, es una membrana hialina, es una taquimia, una neumonía, es un dremo de aspiración meconial. ¿Qué les parece? ¿Es una membrana hialina? No creo, porque tiene 3 kilos. ¿Es una taquimia? Me dice que es un parto eutóxico, no me ha dicho que es un parto eutóxico rápido. ¿Es un síndrome de aspiración meconial? En ningún momento me han dado, ¿no?, el antecedente que ha habido meconio. ¿Es un neumotórax o es una neumonía? Por el antecedente de la temperatura y de la infección urinaria, esto es una neumonía cognatal, ¿ya? Recién nacido que presenta dificultad respiratoria presenta dificultad respiratoria, distensión de las venas del cuello, hipotensión, hipersonoridad y disminución de murmullo vesicular en un lado del tórax y enfisema subcutáneo. En abdomen, ruidos hidroaéreos presentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? O sea, este es un nene que tiene dificultad respiratoria rápida probablemente, y en la cual ustedes ven que hay distensión de las venas del cuello con hipotensión. El tórax está hipersonoro y hay una disminución de murmullo vesicular en un solo lado, con enfisema subcutáneo. Eso es un síndrome de fuga de aire, ¿no? O sea, eso es un neumotórax y probablemente con neumomediastino, ¿no? Neumotórax y neumomediastino. ¿Por qué no una hernia diafragmática, no? Porque ahí les dice que en abdomen los ruidos hidroaéreos están presentes normales. Si probablemente ustedes escuchen si piensan ustedes una hernia diafragmática, lógicamente todo el contenido intestinal se va a meter en un hemiabdomen, ¿ya? Y ustedes van a encontrar un abdomen excavado y con ruidos hidroaéreos ausentes probablemente, ¿no? Y la auscultación en uno de los lados, ustedes pueden encontrar en un lado del emitórax con murmullo vesicular normal y en el otro no, probablemente ausente, por el que el pulmón está colapsado debido a la compresión de los intestinos o de lo que se haya pasado de la cavidad abdominal. Entonces acá, eso al menos como diagnóstico diferencial de hernia diafragmática. Al examinar un neonato se encuentra ausencia de murmullo vesicular en un hemitórax. ¿La causa más frecuente es? Un síndrome de estrés respiratorio, una bronconeumonía, una telectasia, un neumotórax, una enfermedad de membrana hialina. Vale. Un síndrome de estrés respiratorio. No me dice nada si es que el paciente solo me dice que hay ausencia de murmullo. Lo más probable es que existe en dificultad respiratoria, pero no es un diagnóstico. O sea, síndrome de dificultad respiratoria abarca muchas enfermedades. Una bronconeumonía no me está dando ningún dato de infección. Una telectasia segmentaria podría ser, pero un segmento, no un lóbulo. Entonces probablemente tendría que haber disminución en algún sector de un hemitórax, no en todo.
Una enfermedad de membrana hialina habitualmente te da ausencia de murmullo vesicular bilateral. Es bastante raro que te dé solamente unilateral. Acá el diagnóstico es un neumotórax.